Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, es el síndrome de Cushing. Vamos a hablar de las generalidades, cómo enfocamos estos pacientes. Al final hay un poquito de tratamiento. Te recuerdo que tenemos también unas guías nuevas. Les voy a poner el link acá a un video que hice sobre las guías nuevas de síndrome de Cushing. Y hablemos con este tema muy interesante. Los tumores endocrinos, si son funcionales, son mucho más bonitos desde el punto de vista clínico. Sin embargo, tienen una sintomatología muy importante para el paciente y tenemos que hacer un diagnóstico temprano. El nombre mío es Alejandro Román, yo soy endocrinólogo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, soy profesor de la Universidad de Antioquia y por favor, si te están gustando estos videos, dale like, compártelo con tus colegas, con tus familiares, con tus pacientes, con las personas que les puede interesar el tema y no olvides suscribirte al canal. Si alguien está interesado en las presentaciones o en alguno de los videos que escribimos, les puedo compartir el link. El correo mío es alejandro.roman@uda.edu.co y no hay ningún problema en que me escriban o sino por el canal también. Entonces, el síndrome de Cushing es una enfermedad muy interesante. Quiero iniciar con uno de los casos clínicos que hemos tenido. Una paciente de 66 años de edad y ella consultó inicialmente fue por disnea. Tenía una disnea moderada, varios días con disnea, la encontraron saturando 80%, pero lo más interesante es que nuestro médico general en urgencias interroga a la paciente y ve que tiene cambios en su fenotipo desde hace 5 a 6 años. La sobrina dice que la ve más aumentada de peso, con más cachetes, no ha recibido esteroides y adicionalmente tiene debilidad muscular. Es decir, a pesar de que la habían visto otras personas en urgencias en nuestro hospital, es cuando empiezan a sospechar un síndrome de Cushing. Y miren qué tan interesante esta paciente. Es una paciente que tiene una obesidad y estaba incluso pendiente de una cirugía de bypass gástrico. Pero uno de los mensajes acá importantes es, todo paciente que vaya para obesidad, un bypass gástrico requiere descartar síndrome de Cushing. Y adicionalmente en el antecedente quirúrgico le habían resecado un lipoma en la parte, le quitaron la jiba, doctores, es decir, una jiba de búfalo de un Cushing y se la quitaron y nadie sospechó enfermedad de Cushing. Entonces es importante resaltar en nuestros pacientes ese fenotipo es clásico y tenemos que sospechar esta enfermedad. Era adicionalmente hipertensa, tenía losartán, hidroclorotiazida, torvastatina y no tenía ningún otro antecedente importante. En el examen físico solo pongo lo positivo, está hipertensa con taquicardia y tiene unas fases de luna llena y una debilidad muscular proximal. Uno le decía a ella que se parara y no le daba para pararse desde la silla. ¿Qué encontramos en la hospitalización? Tenía una tuberculosis pleural, adicionalmente hizo un herpes zóster durante la hospitalización recurrente. Recordemos que los pacientes con Cushing están inmunosuprimidos, entonces hacen infecciones recurrentes, un dolor no controlado lumbar por fracturas agudas durante la hospitalización y le encontramos pues un síndrome de Cushing con una diabetes de nuevo, una hipertensión arterial no controlada y una hipocalemia, es decir, un fenotipo amplio para sospechar el síndrome de Cushing. Miren acá qué interesante, el cortisol a las 8 de la mañana estaba francamente elevado, a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde, perdón, había una caída, pero seguía estando elevado, pero a las 11 de la noche persistían 25 microgramos por decilitro, cuando lo normal debería ser inclusive por debajo de 3. Usted a la medianoche realmente el cortisol es muy bajo, usted no necesita por qué tener un cortisol alto. Le hicimos en ese momento una prueba de supresión con dexametasona, pues ya tenemos otro cortisol post-dexa en dosis bajas, pero inclusive con el post-dexa 8 de la mañana seguía estando de 26 microgramos por mililitro, con un potasio en 2,9, una CTH francamente elevada, una hemoglobina glicada en 8,9. Básicamente estamos enfrentados entre un síndrome de Cushing ACTH dependiente. Y miren las imágenes que hay algo de atrofia cerebral, pues realmente marcada, y estos pacientes con síndrome de Cushing hacen una atrofia cerebral importante, dicen una atrofia del hipocampo, es decir, hacen unas alteraciones neurológicas importantes. Siempre debemos evaluar fracturas vertebrales en esta paciente y miren que acá pues tenemos fracturas en este caso clínico. En la lectura pues de la resonancia había acuñamientos en C4, en C5, en C6, en T6, T7, T8, T9 y una fractura aguda del cuerpo vertebral de T4, una fractura aguda de L3 con disminución de su altura, con un dolor difícil de manejar en esta paciente. Es una paciente que sufre. Yo creo que la sensibilidad es diagnosticar estos casos tempranamente para evitar todas estas complicaciones. Esta imagen la traigo, miren la distribución de la obesidad de la paciente en esta tomografía, pero también porque miren las suprarrenales, acá está la suprarrenal derecha. Para los estudiantes que me están viendo, la adrenal derecha se ve el espacio entre la coronaria diafragmática derecha
Y el hígado, lo que hay acá es glándula suprarrenal, normalmente debería ser más delgada y acá la glándula suprarrenal izquierda se ve hacia las 11 del reloj en este corte de acá. Miren, acá es una glándula suprarrenal engrosada, es decir, es una hiperplasia de las glándulas suprarrenales por un Cushing. Es ACTH dependiente, entonces hay algún tumor en algún sitio que nos está estimulando esas glándulas suprarrenales para producir cortisol. Y en la resonancia tenemos la presencia de un adenoma de hipófisis. Acá tenemos el tallo hipofisiario y miren esta lesión hipofisiaria que tenemos acá en este corte en T1. Esta paciente, obviamente, porque también se estaba sospechando un Cushing ectópico, es una manifestación agresiva de la enfermedad. Hicimos el estándar, que es un cateterismo de senos petrosos, y miren que el cateterismo de senos petrosos, el basal, era de 1250 contra la vena periférica basal 143. Este caso ya nos indica que hay una enfermedad de Cushing, y adicionalmente en el estímulo con desmopresina, que es lo que utilizamos nosotros acá en el hospital, seguía estando elevado. Esto no nos permite hacer una diferenciación de dónde está el tumor, si en el lado izquierdo o en el derecho, solo nos dice si es central o no, y en este caso confirmamos una enfermedad de Cushing. Entonces, vámonos un poquito a la historia. Recordemos que la primera paciente escrita en la literatura es Minnie G. Esta fue diagnosticada por el doctor Harvey Cushing en 1910, quien es el padre de la neurocirugía, y tendría, mire qué tan interesante, un síndrome de obesidad dolorosa. Es decir, un dolor muscular, adicionalmente tenía amenorrea, y miren las imágenes como eran las facies en luna llena, la jiba de búfala, una obesidad abdominal con estrías y posiblemente una cifosis asociada a fracturas vertebrales. Con respecto a la epidemiología, uno de los primeros estudios publicados en nuestro medio es por el doctor Jonairo Gutiérrez y colaboradores. Ellos tomaron acá los casos del Hospital San Vicente entre 1986 y el 2010 y se encontraron 30 pacientes con Cushing. De ellos habían hipofisiarios, ectópicos y adrenales. Miren que la edad de los hipofisiarios era un poquito más temprana que la adrenal, pero en términos generales eran el mismo. El 90% tenían obesidad, y miren que las manifestaciones son las clásicas: hipertensión, diabetes, obesidad, depresión, nefrolitiasis, hígado graso, concordante con la literatura. Con respecto al síndrome de Cushing ectópico, este es un trabajito que yo pude realizar con el doctor Camilo Jiménez, con los colegas de la Clínica de las Américas, con el doctor Jonairo Gutiérrez y con la doctora Dolly Pantoja de Pasto. Recogimos algunos de los casos de Cushing ectópico, y nosotros encontramos acá que la mayoría están ubicados en tórax. En abdomen habían 4 pacientes, en cuello era un paciente con cáncer medular de tiroides y hubo un caso que no pudimos localizar. Y aquellos pacientes que se podían operar tienen una supervivencia del 100% comparado con aquellos pacientes que no podíamos operar. La supervivencia promedio de estos casos fue de 27 meses. Es un artículo publicado en Archives of Endocrinology and Metabolism. El doctor Alin Abreu en Cali también publicó su experiencia de 45 pacientes con síndrome de Cushing. 32 eran hipofisiarios, 8 arenales y 5 ectópicos. Esto fue publicado en la revista mexicana Endocrinología, Metabolismo y Nutrición. Acá vemos al doctor Alin Abreu. Y interesantemente, nuevamente, los casos de Cushing ectópico eran más frecuentes ubicados en pulmón. ¿Esto qué nos hace a nosotros o qué nos sugiere? Es que la primera imagen que tenemos que buscar en un paciente que nos enfrentemos ante un Cushing ectópico es una tomografía de tórax. Yo también hice una pequeña búsqueda. Este es un data mining muy básico en la base de datos de CISPRO, que es una base de datos para Colombia, los reportes entre el 2009 y el 2017, y ellos reportaban 623 pacientes con enfermedad de Cushing, y lo más frecuente obviamente era el Cushing exógeno. El tópico eran 84, y excluyendo exógenos y pseudo Cushing teníamos 3.500 pacientes, pero estos son con reportes de CIE-10 que no son muy específicos en las bases de datos nacionales. Recordemos que la enfermedad de Cushing afecta más a mujeres que hombres, típicamente son personas de 40 años de edad y tienen mucha morbimortalidad, entonces tenemos que hacer sensibilidad de esto. ¿Cómo sospechar? Hipertensión arterial, prediabetes, diabetes o sobrepeso, obesidad, dislipidemia. Estos pacientes tienen más riesgo de hipercoagulabilidad y trombosis, por ende hay que hacer una profilaxis trombótica adecuada. Tienen osteoporosis y fracturas, entonces siempre buscar en una radiografía. Pueden tener depresión grave y psicopatología. Y miren lo que les mencionaba, que hacen déficits cognitivos y pérdida del volumen cerebral en la mayoría de estos pacientes. Acá tenemos, por ejemplo, en la enfermedad de Cushing también tenemos otros signos como fases de luna llena, la atrofia cutánea, la debilidad muscular y el incremento en las infecciones.
Las manifestaciones clínicas en términos generales más sensibles y más específicas van a ser en estos tejidos musculares y esqueléticos. Esto se da por una proteólisis de colágenos y de la actina y de la miosina. Estos pacientes tienen la piel delgaditica. Nosotros los llamamos piel en papel de cigarrillo. O sea, se atrofia la piel y tienden a ser hematomas fáciles, púrpuras, estrías, y la debilidad muscular proximal usualmente es más de un Cushing ectópico. Y hacen también hipertensión arterial diastólica e hipocalemia. Hipocalemia va a ser más frecuente en Cushing ectópico y en carcinoma adrenocortical, no tanto en enfermedad de Cushing. ¿A quiénes estudiamos? Todo paciente que ustedes le dan cara de Cushing lo hace. Todo paciente con hipertensión arterial resistente, con hipocalemia, con incidentaloma adrenal, esos pacientes los buscamos. Osteoporosis, que no nos cuadre, siempre debemos hacer esos estudios. Inclusive los pacientes con osteoporosis, en las causas secundarias aparece Cushing. Yo de rutina solicito cortisoluria en mis pacientes con osteoporosis. Es decir, yo siempre hago todas las causas secundarias, excepto enfermedad celíaca, que realmente en Colombia es muy rara, posiblemente en Argentina sí sea más frecuente, en aquellos países o en localizaciones donde tengan mayor ascendencia europea, sí puede ser más frecuente la enfermedad celíaca. Miren acá la piel y el Cushing. Esta paciente son estas estrías, son violáceas, son moradas, son gruesas de más de 1 centímetro. Y esta otra paciente, esta hizo un Cushing por ectópico por un tumor neuroendocrino de pulmón. Miren los hematomas fáciles que hacía solo con la presión, una piel delgaditica, que son las manifestaciones cutáneas. Pero el Cushing es una enfermedad que es sistémica, entonces tiene todos estos trastornos neuropsiquiátricos, un incremento en la trombosis venosa. Nosotros hemos encontrado casos de trombosis arterial, hígado graso, osteoporosis, enfermedad cardiovascular, miopatía y predisponen a infecciones. Para nosotros que estamos en países en vía de desarrollo, tuberculosis, malaria, hemos encontrado algunos casos, entonces la predisposición a enfermedades infecciosas, y más adelante vamos a hablar de la profilaxis con trimethoprim para neumocistis girovese. ¿Qué hallazgos físicos tienen mayor probabilidad? Miren que el LR positivo es la piel delgada, miren que tiene el LR más delgado, equimosis. La obesidad central, como tenemos una pandemia de obesidad, no es un examen con un LR importante, miren que es entre 12 y 5. El LR positivo más importante si es por encima de 5, entonces estos casos no nos ayudan realmente a discriminar si tiene un paciente con síndrome de Cushing o no. En el último artículo de diagnóstico de síndrome de Cushing en el New England Journal of Medicine, muestran cómo puede medir uno el pliegue con un caliper, y en los pacientes con Cushing, como la piel es delgada, van a tener una debilidad de la piel. Entonces miren que en los pacientes con enfermedad de Cushing ese pliegue es menos de 2 milímetros, comparado con pacientes con obesidad, con hirsutismo, con resistencia a la insulina, donde ese pliegue va a ser de unos milímetros mucho mayores. Acá tenemos otras las imágenes, miren esta atrofia en un paciente masculino, esta atrofia de los músculos interdigital, las fracturas vertebrales, estas estrías ubicadas en la tibia y en el brazo, que en este caso yo no las había visto nunca, pero es un paciente con un Cushing muy grave. Y miren cómo estaba este paciente antes de haber sido tratado para la enfermedad de Cushing, y así es como está hoy en día luego el tratamiento de la enfermedad de Cushing. Entonces las manifestaciones son muy graves y posiblemente esta foto de la derecha uno pensaría que es un paciente con obesidad normal, pero realmente lo normal es el lado de la izquierda, como lo están viendo ustedes, que ya se ve mucho más elegante, delgado. Es un paciente pues de un fenotipo mucho mejor. Etiología yo la he dividido en dos: causas dependientes de ACTH, independientes de ACTH. Este es un examen importante. Entonces, en estos casos que ustedes hayan confirmado el hipercortisolismo y hayan descartado uso de esteroides, es muy importante pedir la ACTH. Miren, la mayoría de los casos va a ser enfermedad de Cushing, luego tenemos ACTH ectópico y CRH ectópico, y el carcinoma o el Cushing adrenal realmente va a ser alrededor del 15% en la mayoría de los escenarios. Entonces, miren, acá tengo ACTH dependiente. La mayoría de enfermedades de Cushing, casos raros, es un Cushing ectópico, y cuando es ACTH independiente es un tumor adrenal casi siempre. Y recordemos que el carcinoma adrenocortical es otra charlita que va a poner posteriormente acá en el canal de YouTube, puede manifestarse como funcional con un Cushing de origen adrenal. ¿Qué síntomas y signos tengo yo de hipercortisolismo? Recuerden nuevamente todo este acúmulo de síntomas, y lo primero que voy a hacer yo es descartar causas exógenas y las complicaciones asociadas al hipercortisolismo. Yo descarté causas exógenas, que no está usando esteroides. Esto siempre es preguntarle
La primera prueba sería un cortisol en orina 24 horas. Siempre buscamos valores de 2 a 3 veces por encima del límite de referencia. Siempre pedimos 2. Recuerden que las guías no hablan de una prueba específica, sino una combinación de diferentes pruebas. Podemos hacer un cortisol salivar en la noche y podemos hacer una prueba de supresión con dexametasona. Damos 1 miligramo de dexametasona en nuestro medio. Para Colombia conseguimos tabletas de 0,75, se pueden conseguir de 0,5, pero es básicamente 1 miligramo antes de acostarse, nos dicen las guías, y luego medimos cortisol a las 8 de la mañana. Si es más de 1,8 microgramos por decilitro, nos confirma pues un hipercortisolismo. Posteriormente medimos la CTH y recuerden, les voy a volver a colgar acá el video de diagnóstico y actualización de la enfermedad de Cushing, que es la actualización de la guía por la doctora María Fleserio, y ellos nos mencionan 2 mediciones de ACTH, ACTH menor de 5 o mayor de 5, es decir, detectable o indetectable, y ya no lo mencionaba el artículo del New England Journal of Medicine. Antes se tenía de 5 a 10, o de 15 a 20, o de 5 a 20, eso ya no lo utilizamos. Indetectable es adrenal. Si es detectable, posiblemente el paciente requiere una resonancia de hipófisis y test de altas dosis, pero en nuestro hospital lo que hacemos de rutina es un cateterismo de senos petrosos. Entonces, ¿en qué se basan las pruebas? Básicamente una pérdida de ritmo circadiano. Miren que normalmente nosotros en la madrugada tenemos un cortisol muy elevado, pero en la noche, alrededor de la medianoche, disminuye. Entonces, ¿en qué se basan estas pruebas? Es que básicamente el Cushing es una pérdida de ritmo circadiano en una secreción autónoma del cortisol. Nosotros como endocrinólogos lo que hacemos es descartar autonomías y confirmar insuficiencias. En este caso nos sirve el cortisol salivar, que debería estar elevado si es un Cushing, normalmente debería estar bajo, o damos dexametasona antes de acostarse y medimos el cortisol 8 de la mañana, o medimos el cortisol urinario en 24 horas, que nos habla de toda la producción endógena de cortisol en estos pacientes. Y así es como nos lo trae la guía. Listo, la guía nos dice, el paciente toma esteroides, la forma que sea, pues parar los esteroides y mirar el paciente y evaluar las características clínicas del Cushing. Si el paciente tiene una probabilidad intermedia o alta, miren que ellos nos dicen 2 a 3 pruebas, cortisol salivar, 2 o 3 pruebas, cortisol urinario, 2 o 3 pruebas y un cortisol post-dexametasona. Si estas pruebas salen normales y el paciente sigue con el fenotipo, pensar en un Cushing cíclico. Si es anormal, usted vuelve a repetir las pruebas hasta que quede claro que es un Cushing. Si estas 2 pruebas son anormales, nosotros diagnosticamos un síndrome de Cushing y pasamos a medir un ACTH. Y miren acá, si es ACTH baja o indetectable menor de 5, hacemos una tomografía de suprarrenales. Si es normal, hacemos una resonancia de hipófisis. Si el adenoma está presente y es un macroadenoma, se presume que es una enfermedad de Cushing. Y miren acá la palabra se presume. Yo en este escenario siempre prefiero hacer cateterismo de senos petrosos. Acá si es entre 6 a 9, ellos no se pudieron poner de acuerdo en este punto de corte, considerar un síndrome de Cushing ectópico y hacer un cateterismo de senos petrosos. ¿Yo qué hago en mi práctica clínica rutinaria? A todo el mundo le hago un cateterismo de senos petrosos, de un gradiente hipofisiario, confirmo enfermedad de Cushing, y si no es central, confirmo un síndrome de Cushing ectópico, pero ellos ponen por acá otra alternativa. Es hacer un test de CRH y desmopresina más un TAC corporal total. El grupo de los franceses del doctor Tabarín estaba más a favor de esto. Yo en algunos escenarios, para acelerar las pruebas, hago un TAC corporal total, miro que no tiene nada y eso me facilita el manejo. Ya quedo tranquilo que posiblemente es una enfermedad de Cushing y el cateterismo me ayuda a confirmarlo. A presentar otro caso clínico es un paciente de 29 años de edad, hipertenso, de difícil manejo desde los 20 años y una clínica clara de síndrome de Cushing. Entonces, mi primera pregunta con este paciente es, descarto el consumo exógeno de esteroides y voy a confirmar el hipercortisolismo. Miren que las 2 cortisoluras salieron francamente elevadas y el cortisol post-dexametasona francamente elevado. Entonces, tengo 2 pruebas positivas, confirmo el hipercortisolismo. Mi segunda pregunta es si es ACTH dependiente y la ACTH en este paciente era negativa. Ya voy a localizar el tumor que va a estar en la glándula suprarrenal y este paciente fue un adenoma adrenal que se curó con la resección. ¿Cómo hago yo el diagnóstico? Yo normalmente lo que hago es, si el paciente tiene una alta probabilidad pretest, prefiero hospitalizarlo. ¿Listo? Me parece un peligro que un Cushing vaya andando por ahí por el mundo sin un diagnóstico claro. Entonces yo los hospitalizo. El primer día hago cortisoluria en orina 24 horas más creatinuria. El día 2 cortisoluria en orina 24 horas. El día 3 hago cortisol 8 AM y ACTH 8 AM, cortisol 4 PM, cortisol 11 PM. Si es ambulatorio, lo puedo hacer cortisol salivar
y voy pidiendo la CTH de una vez en términos prácticos. ¿Por qué? Porque la CTH se me demora más, de manera que yo el jueves o el viernes ya estoy teniendo resultados de CTH y de todas las pruebas de cortisol y puedo hacer una definición más rápida del cuchi. Ese mismo día 3 doy 1 miligramo de dexametasona o 2 tabletas de 0,75. Verifico que el paciente se le estén dando antes de acostarse, que la enfermera revise que sí se lo están dando y al otro día hago cortisol por dexametasona. Entonces a las 10 de la mañana del jueves o a las 11 de la mañana yo ya tengo mis pruebas de resultados y ya puedo estar pidiendo o la resonancia o el cateterismo de senos petrosos y estar presentando el paciente en junta el día viernes y estarlo operando lunes o martes o definir tratamiento médico. Es decir, una semana hacemos el diagnóstico de Cushing. En otros sitios se puede demorar 3, 4, 5, 6 meses. Para mí, el Cushing no se debería diagnosticar ambulatorio si tiene alta probabilidad. Es decir, yo lo veo con fenotipo de Cushing, esos pacientes los hospitalizo. Como les digo, ya he tenido casos donde no se dejan hospitalizar y llegan al mes por urgencias con una embolia pulmonar, con una falla renal aguda o con una complicación cardiovascular importante. Miren acá nuevamente, este es el del New England que les mencioné, ellos miden ACTH, si es medible es ACTH dependiente y pasan de una vez a cateterismo y senos petrosos y no mencionan nada del tamaño, a mí me gusta más este. Si el ACTH es negativa, pues hago una resonancia o una tomografía, yo normalmente con tomografía tengo, y con eso defino el tratamiento del síndrome de Cushing, si es enfermedad adrenal uni o bilateral. Miren acá, este es otro de los casitos, es un paciente con una enfermedad de Cushing, con un macroadenoma, y se le hizo una resección. Recuerden que las tasas de curación en Cushing no son del 100%, es 40, 60%, y no quedó curado, no se le había hecho cateterismo de senos petrosos, y posteriormente nos tocó hacer cateterismo de senos petrosos para saber si era un macroadenoma no funcional, y el tumor estaba en otro lado, y finalmente terminó con una enfermedad de Cushing por un macroadenoma. Nosotros, pues esto no lo he actualizado todavía, pero el año pasado nosotros presentamos esta experiencia en Endo. Llevábamos 36 pacientes con cateterismo de senos petrosos. Yo creo que ya nos estamos acercando a los 50 pacientes con cateterismo de senos petrosos. Y nosotros proponemos que solo con el basal o la prueba a los 3 minutos ya definimos. No hay diferencias entre los 5 y los 10 minutos en el cateterismo de senos petrosos. Pues estamos pendientes pues publicar este trabajo con el profe Willes. El Cushing de origen adrenal puede ser o un adenoma adrenal o un carcinoma adrenocortical o una hiperplasia adrenal macronodular o una displasia adrenal nodular pigmentosa primaria. Los incidentalomas adrenales, les voy a poner el video acá. Recuerden que son muy comunes, la mayoría son silenciosos, pero 1 o 2% se pueden presentar con un síndrome de clínico o subclínico de Cushing. Miren acá este adenoma adrenal, una paciente con fases típicas de Cushing. Les voy a presentar otro casito clínico, mujer, 46 años de edad, llegó con una hipertensión de 6 años de evolución y acá consultó por un SB isquémico, ¿listo? Una enfermedad cerebrovascular. Se le encontró una disección trombosis de carótida izquierda, de eso ya llevamos 2 o 3 casos. Una ortograma no tenía estenosis de arterias renales y tenía la hipocalemia persistente. Se le hizo estudios de hipertensión arterial secundaria, tenía el primer examen en una cortisoluria en 144, perdón, un cortisol a las 11 de la noche en 20, un cortisol libre pues dexametasona elevado. Esta cortisoluria desafortunadamente me la hicieron post dexametasona y la CTH era negativa y acá en la resonancia que se le había hecho por el SB isquémico no había evidencia de lesión en la hipófisis. Y encontramos una glándula izquierda aumentada de tamaño de 3 centímetros y miren acá la imagen pues que tenemos del adenoma adrenal de este paciente. Pues, nuevamente hacia las 11 del riñón, este es el adenoma, este es el vaso. Acá vemos el riñón y miren que hacia las 11 del riñón vamos a localizar la glándula suprarrenal. Miren este adenoma desde el punto de vista clínico, pues a nosotros nos parece muy bonito. Miren acá encima del riñón el adenoma, la glándula adrenal contralateral, nuevamente el mismo adenoma. Se operó en el año 2013 y esta es la lesión que tenemos acá. Miren que es muy parecida a la imagen tomográfica y es básicamente un adenoma adrenal. El carcinoma adrenocortical, como les dije, voy a grabar el video, estoy terminando la revisión de la literatura actualizada al año 2022. Tengo todos estos artículos acá pendientes por leer y para poder hablar, que tengo una charla en septiembre del año 2022 con la Sociedad Antioqueña de Pediatría sobre carcinoma adrenocortical. Esto es raro, es 1 o 2 casos por millón, son masas adrenales importantes, usualmente son avanzados y pueden ser funcionales, especialmente Cushing o andrógenos. Listo, la displasia adrenal nodular pigmentada
Es muy raro, solo es 1 o 2% de los casos del Cushing adrenal y pueden ser mutaciones con este gen. Hay unos casos esporádicos y otros familiares. Y recordar que hay una enfermedad que se llama el complejo de Carney. Listo, estos pacientes se presentan con pigmentación cutánea, con mixomas, con nebus azules. Usualmente es en mujeres y en la descripción les voy a dejar un reporte de caso del doctor John Aire, una paciente que consultó con hiperhidrosis, encontró una acromegalia y terminó con un complejo de Carney. Inclusive en la cirugía hizo una complicación pulmonar y se encontró un tumor pulmonar asociado al complejo de Carney. Miren la displasia nodular pigmentada, cómo se puede presentar, y miren acá las glándulas suprarrenales cómo son, y miren en la microarquitectura, es distinto a la macronodular. Estos son micronodulitos produciendo cortisol. La macronodular, la mayoría de los casos son esporádicos. La presentación clínica puede ser silenciosa y cuando hay Cushing puede presentarse con otras manifestaciones, como vemos acá. Miren acá una foto, una hiperplasia adrenal macronodular en la tomografía y miren las imágenes de la patología, cómo se ve este tumor. Con respecto al Cushing ectópico, acá tenemos distintas series. Esta es la del MD Anderson, que son 43 pacientes. La que presentamos nosotros son 11 pacientes. Posiblemente la serie más grande es esta de la Mayo Clinic con 106 pacientes. Y miren que el carcinoide tímico está en este grupo y el oculto está acá en el 9%, acá en el 16%, pero este oculto posiblemente disminuya a medida que tenemos más imágenes disponibles. Feocromocitoma puede producir Cushing, entonces es importante pues acá que puede asociarse con esta enfermedad. Acá tengo un casito, mujer de 31 años de edad, ha ganado 50 kilos, hipertensión y diabetes, una cortisoluria en 1350, es muy alta y una CTH francamente elevada. Esto sugiere un Cushing ectópico y la prueba de supresión con 8 miligramos de dexametasona en cortisol en 22. Sin embargo, teníamos acá una lesión en hipófisis y en la tomografía que se le hizo también tenía una lesión acá pulmonar y en el PET con esta captación pequeñita que vemos en este nódulo. La pregunta es un Cushing ACTH dependiente por una enfermedad de Cushing o es un ectópico. Por eso hay que hacer cateterismo de senos petrosos. Listo. En algunos sitios se hubiera operado a esta paciente, pero esta paciente requiere cateterismo de senos petrosos. ¿Qué nos permite diferenciar un Cushing ectópico de una enfermedad de Cushing? Miren acá el género, la mayoría son mujeres, la edad es muy similar, pero la CTH tiende a ser más elevada en el Cushing ectópico. El cortisol postdexa es mucho mayor, estos pacientes no se dejan suprimir. Después de altas dosis también es muy elevado, la cortisoluria típicamente es más elevada y tienden a ser más hipocalemia. Nosotros, el 100% de nuestros Cushing ectópicos cursan con hipocalemia. Entonces, el Cushing ectópico es una enfermedad mucho más grave que la enfermedad de Cushing. Miren acá, este es el papel de la resonancia. Acá tenemos el paciente ectópico y en Cushing. Y algunos pacientes con Cushing ectópico se les puede ver tumor, inclusive algunos de 12 milímetros. Acá son tumores de 5 o 6, por eso siempre pusieron el punto de corte de 6 milímetros. Pues yo no me voy a enredar la vida con estos pacientes por las implicaciones que tiene. Se va de cateterismo de senos petrosos todo esto paciente. Listo. Miren que la lesión hipofisiaria, más de 6 milímetros, tiene una sensibilidad del 40% para enfermedad de Cushing. Es muy bajita. Y usted adicionalmente puede encontrar incidentaloma adrenal. Con la resonancia soy de 3 teslas en el 30% de los pacientes normales. Entonces usted las probabilidades pretest están muy perdidas con resonancia. Entonces tiene que hacer resonancia y cateterismo de senos petrosos. Miren, la CTH en el Cushing ectópico es muy elevada. En la enfermedad de Cushing usualmente no pasa de 200. Cuando ustedes tienen una CTH muy elevada, típicamente es una CTH ectópica. Entonces, en este caso clínico, podía ser un tumor endocrino o un carcinoide bronquial con un incidentaloma de hipófisis. Se resecó el tumor pulmonar y la paciente se curó y era un adenoma no funcional de la hipófisis. Con respecto al tratamiento, pues básicamente los objetivos del tratamiento es reversar las características clínicas, normalizar los cambios bioquímicos. Esto nos permite mejorar la morbimortalidad y controlar a largo plazo sin recurrencia de la enfermedad. Entonces, con respecto a enfermedad de Cushing, mire que la primera línea es cirugía de la hipófisis. Se puede hacer terapia médica preoperatoria en algunos casos. Yo típicamente utilizo ketoconazol. Si el paciente hace remisión, se monitorea para la recurrencia y si la enfermedad es persistente, puedo hacer o una reoperación, que nos pasa en algunos casos. Por ejemplo, hace poquito tuvimos un paciente que lo habían operado en otro lado. Nosotros le hicimos el cateterismo de senos petrosos y posteriormente
el doctor Ciro no lo volvió a intervenir, una segunda cirugía, la segunda era por él, la primera había sido en otro sitio. Podemos utilizar terapia médica, si hay control, pues muy bueno. Si hay control parcial, considero adicionar otra terapia o combinar. Y si no hay control, pues ya en un caso muy grave, considerar la adrenalectomía bilateral. Es claro que el pilar del tratamiento es la cirugía, debe ser por cirujanos experimentados, pero las tasas de curación no son del 100%, inclusive en las mejores manos. Miren que macroadenomas en las mejores manos va hasta el 70%. Es más, uno pudiera inferir o decir que muchos de los pacientes van a recurrir su enfermedad dependiendo o en función del seguimiento que haga en el tiempo. Entonces, muchos pacientes pueden quedar no curados aunque su enfermedad mejor. Esta es una de las pacientes, esto es autorizado. Miren acá el fenotipo que tenía y esto es luego el tratamiento en la hipófisis. La paciente quedó absolutamente curada y miren el cambio en el fenotipo. ¿Qué hacemos cuando la cirugía falla? Podemos hacer adrenalectomía, que es el estándar en Cushing adrenal o radioterapia, repetir la cirugía o tratamiento médico. Nosotros como internistas nos gustan los tratamientos médicos. Un tratamiento médico, ¿a quiénes? Paciente que yo no puedo operar, paciente que la cirugía no sea exitosa y mientras la cirugía hace su efecto. ¿Qué alternativas tenemos de tratamiento médico dirigidos a la hipófisis pasirreótide y cabergolina, pasirreótide 600, 900 cada 12 horas? Y la cabergolina nos puede servir desde el punto de adrenal tenemos ketoconazol, levoketoconazol, mitotane, metilapona, etomidato o silodrostat es uno de los nuevos. Y para inhibir el receptor de glucocorticoides, mifepristón. Este es el tratamiento médico. Posteriormente les voy a poner una charla acá solo enfocada en tratamiento médico. Y la resolución de nuestro caso clínico es que esta paciente se operó de su tuberculosis, se le hizo una cirugía extensa, pero estaba anémica, entonces no la pudimos llevar a neurocirugía, muy enferma, un compromiso cardiovascular importante. Le iniciamos tratamiento para la tuberculosis y concomitantemente empezamos ketoconazol, obviamente por la rifampicina. El ketoconazol no le hizo nada, entonces iniciamos manejo con pasirreotide 600 cada 12 horas más cabergolina una diaria. Con respecto a la profilaxis con trimetoprim sulfametoxazol, recordemos que en nuestros pacientes con CUCHI hay que hacer una prevención de las infecciones, de la embolia y evaluación cardiovascular. Yo pondría acá otra grafiquita de osteoporosis. Y entre más grave sea el CUCHI de este paciente, yo debo considerar la profilaxis con Pneumocystis jirovecii. Yo típicamente llamo a nuestros colegas de enfermedades infecciosas y nos autorizan la profilaxis de estos pacientes. Entonces, a esta paciente le pusimos profilaxis, le pusimos el pasirreot y lo fuimos titulando a 900 cada 12 horas, hicimos tratamiento de su diabetes. En conversaciones con el profe Ciro hemos discutido si adrenalectomía o no, consideramos que la paciente se va a beneficiar de adrenalectomía, pero está muy enferma desde el punto de vista cardiovascular para tratarla en este momento quirúrgicamente. Está con pasirreot y cabergolina y ketoconazol y tiene el último cortisol en 17.56. El tratamiento combinado se puede utilizar. Miren que acá tenemos varias series combinando mitotán, metilapona, ketoconazol, temozolomida, pasirreote. Entonces, en algunos pacientes que tienen un Cushing muy grave podemos utilizar terapias combinadas. Este estudio es muy bonito porque es pasirreote con cabergolina y ketoconazol en esos pacientes con enfermedad muy grave y hay una disminución del cortisol urinario, sobre todo en estos casos más graves. Y esta es otra teoría, o este es otro trabajo muy viejito, también mitotane, metilapona y ketoconazol, pacientes muy enfermos, típicamente con carcinoma adrenocortical, estas son las fotos del artículo, y puede mejorar la cortisoluria en ellos. Miren que las cortisolurias basales eran de 1000 a inclusive a 10.000, este estaba muy elevado y puede mejorar con estas terapias combinadas. La única terapia en la que voy a profundizar un poquito porque es la más nueva para nosotros, o la más nueva en el mundo, o la más reciente aprobada, es el osilodrostat. Esto se va a llamar Isturiza y tiene 1 miligramo hasta 10 miligramos. En términos generales, es un medicamento seguro y es un inhibidor oral reversible de la citocromo P450, la 11 beta 1. Fue aprobado recientemente en Europa, en Estados Unidos. Es un medicamento que todos estamos aprendiendo a manejar y el estudio típico es el LINK-3, es un estudio que su pregunta pico es pacientes con enfermedad de Cushing activa, se les pone osilodrostat de 1 a 30 miligramos cada 12 horas versus placebo, y evalúan la respuesta en cortisoluria. Este es pues como la distribución, hicieron un periodo de osilodrostat y después un seguimiento en estos pacientes. Es importante mostrar acá que muchos de los pacientes, miren, acá es el basal
y luego a la semana 24 cómo mejora la cortisoluria en orina de 24 horas con este tratamiento. Y el más recientemente publicado es el Link 4. Miren que acá les ponen osilodrostat 2 miligramos cada 12 horas y una titulación hasta 20 miligramos cada 12 horas y placebo y posteriormente un seguimiento con osilodrostat y vamos haciendo cortisolurias basal a la semana 2, semana 5, 8 y 12. Este es el esquema de aleatorización: 48 con osilodrostat, 25 placebo y el seguimiento a largo plazo. Pero para mí lo importante es mostrar cómo la cortisoluria disminuye. Miren, en este caso es el basal y luego a la semana 12, o sea, a los 3 meses casi que se está normalizando la cortisoluria. En cambio, miren en placebo cómo continúa. Y este es el porcentaje de pacientes con cortisoluria normal. A los 3 meses, el 80% de los pacientes con osilodrostat logran una cortisoluria normal. Entonces, una nueva alternativa que tenemos para el tratamiento de los pacientes con Cushing. Miren acá, osilodrostat, cómo disminuye en el seguimiento la cortisoluria. Acá, estos pacientes en gris clarito se pasan a osilodrostat. Entonces, para terminar esto, recordar que el síndrome de Cushing es un reto, es una enfermedad muy difícil. Yo siempre digo que si quieren ver endocrinólogos discutiendo, póngales un caso de Cushing. Desafortunadamente, no todos los pacientes se curan con cirugía, que es el primer pilar, y el tratamiento médico siempre va a ser una opción para estos pacientes. Recuerden que posteriormente les voy a poner un video sobre tratamiento solo de la enfermedad de Cushing. Les agradezco mucho por su atención. Por favor, denle like si han llegado hasta esta parte del video y recuerden suscribirse al canal. Les agradezco mucho por su atención y espero que les haya gustado este video. Mil y mil gracias.